Bueno, ahí ya creo que estamos y está grabando, me parece. Bueno, la clase de hoy es de acidosis metabólica. Creo que están ahí arrancando lo que es medio interno. La semana que viene me parece que el doctor Deza va a dar interpretación de ácido base. Así que lo que vamos a hablar hoy es de acidosis metabólica, un poco qué es la definición, la clínica que presenta y bueno, cómo se clasifica, cómo evaluarla y un poquito ahí de tratamiento. Y para otra clase nos va a quedar alcalosis metabólica y trastornos respiratorios. No lo hacemos todos juntos porque la acidosis metabólica es muy importante y complejo. Entonces vamos a intentar hacerlo separado y lo más didáctico y práctico posible. Por supuesto, cualquier duda o cosa que tengan me van preguntando. Bien, bueno, a ver cómo puedo ir haciendo esto así. Ahí vamos. Acidosis metabólica. La fisiopatología es una acumulación de ácido fijo, ¿sí? Obviamente, el ácido fijo puede venir de varios lugares, ya sea por una carga ácida básica normal que uno tiene, por la producción normal de ácido, y a su vez tenemos la excreción renal de protones, la excreción renal de carga ácida. ¿Mm? Y la amortiguación por sistemas buffer, ya sea de bicarbonato u otros sistemas buffer. Una alteración en alguno de estos sistemas nos va a traer un desbalance en una acumulación de ácido e hipobicarbonatemia, que ahora vamos a ver que el bicarbonato baja para compensar este aumento de ácido e intentar mantener las cargas. Bien, entonces algún desbalance de esto nos va a llevar a una acidosis con bicarbonato bajo, que eso es una acidosis metabólica. Acá tenemos cómo trabaja en el túbulo renal. Tenemos, no importa muy el detalle, ¿sí? Pero tenemos por la luz, por la luz tubular que viene el bicarbonato de sodio. El sodio difunde a través de la célula contorneada proximal hacia el capilar y el protón va a ser absorbido. Acá me ven la flechita, si yo hago así, ¿me lo ven? Perfecto, perfecto. Acá el Sí, protón se ve. ingresa mediante la anhidrasa carbónica con dióxido de carbono, la anhidrasa carbónica, y va a generar bicarbonato. Entonces, este bicarbonato que me está generando, acá yo estoy perdiendo bicarbonato para tamponar esta carga de protón. Bien, ahora vamos a ver un poquito de la fórmula. Entonces, hay muchos mecanismos. Este es uno, como el riñón. El sodio lo deja pasar porque viene con la sal y agarra el protón. Este protón también puede venir no solamente del bicarbonato de sodio, sino que puede venir de otra sal derivada de ácido, como esta que viene del fosfato, que también me está agarrando el protón. Acá ahí pasó, se sumó alguien más. Bueno, y acá lo que tenemos es el radical amonio, que es cómo trabaja este protón. Esto es importante, después yo esto se los dejo, lo que me interesa es que entiendan el tema. Si esto no lo entienden, no es un tema para estudiar de memoria, no hay forma de estudiarlo de memoria. ¿No? Hay que entenderlo, y después hay un montón, hay fórmulas y todo, pero esas fórmulas se tienen que razonar. Estudiar de memoria no tiene sentido y uno no va a poder resolver un problema si lo estudia de memoria. En cambio, si lo razona, sabe por dónde tiene que ir. Agarra la fórmula y hace la cuenta y listo. Lo importante no es saberse la fórmula de memoria, es saberse razonar. Si uno lo tiene razonado el tema y lo tiene entendido, así no se acuerda de la fórmula, uno mira la fórmula y enseguida sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero si el tema no está entendido, yo les doy todas las fórmulas y no saben de qué manera encarar al paciente, ¿no? Encarar la patología o el análisis medio interno en este caso. ¿Qué es el radical amonio? Es el ácido débil correspondiente al amoníaco, ¿sí? Que es una base fuerte. Esto viene de química básica de antes, ¿sí? El amoníaco se forma de la desaminación de la glutamina. Es muy difusible. ¿Sí? El amoníaco difunde sin problemas, muy difusible por las membranas celulares. Ahora, cuando yo le agrego
un protón deja de ser difusible, entonces me sirve para eliminar protones en el riñón. ¿Está claro? ¿Cómo hago para eliminar el protón? Se lo tengo que poner algo para que el riñón lo excrete. Entonces, ¿a qué se lo pongo? Al amoníaco. Viene el amoníaco que puede difundir, lo cargo con ese protón, al estar cargado ya deja de difundir, deja de ser difusible, es eliminado por la orina junto con el protón. ¿Mm? Entonces, es una de las formas que tiene el riñón de eliminar el protón que está aumentado, obviamente, en un caso de acidosis. ¿Sí? Bien. La hipercalemia, el aumento del potasio, inhibe la secreción de amonio. ¿Sí? Me da retención de protones, acidosis. Y la hipocalemia estimula la secreción de amonio, por lo tanto, elimino más protones y me va a llevar a un estado de alcalosis. Acá tenemos la fórmula de dónde viene. No sé si esta fórmula ustedes ya la vieron. ¿La vieron alguna vez esta fórmula? Concentración de protones, 24. Sí, en fisio y en bioquímica. Bien, perfecto. Perfecto, ¿sí? No hace falta que la tengan de memoria, pero es para saber de qué estamos hablando y de dónde viene el tema. ¿Mm? Entonces, si yo tengo una ganancia de ácido fijo, ya entendimos que baja el bicarbonato. Al bajar el bicarbonato, ¿qué va a pasar con el CO2? Para mantener este número. Si yo quiero mantener este número, si yo bajo este número en una cuenta, el número de arriba También va a bajar. también va a bajar. Perfecto, para intentar mantener el mismo valor. ¿Y cómo bajo el CO2? Hiper, Hiperventilando. Hiperventilando. Hiperventilando, perfecto. Entonces, todo trastorno metabólico, como ya vieron, tiene su compensación respiratoria. En una acidosis metabólica, su compensación obviamente es respiratoria, hiperventilando. ¿Bien? Uno de los síntomas y una de las limitaciones de la acidosis metabólica es la compensación respiratoria. ¿Bien? Y ahí ya tienen algunos datos como para ir pensando. ¿Yo puedo hiperventilar permanentemente a cualquier ritmo de hiperventilación? No. No. No sé bien qué, pero yo sé que eso tiene algún tipo de limitación. En el tiempo, en la cantidad, algún tipo de limitación va a tener. ¿Mm? Pero si yo lo pienso de manera inversa, el riñón, ¿tiene algún límite en cuanto a la compensación y generación de bicarbonato o algo? Y quizá no, puede cambiarme en el tiempo, pero tiene un montón de herramientas para generar nuevo bicarbonato. ¿Mm? Quizá puede ser más lento que hiperventilar. ¿Mm? Y ahí ya tenemos dos diferencias grandes en la composición de un sistema metabólico y respiratorio. ¿Mm? La acidosis metabólica, tenemos una compensación respiratoria, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para saber si este CO2 que bajó es suficiente? Lo que se llama si es la CO2 esperado, si el sistema está compensado. Compensado no quiere decir igualar el pH, que el pH llegue exacto, pero va a tender a ser lo más normal posible. Pero si yo no lo compensaría, el pH se me iría al piso. ¿Mm? Hay varias fórmulas para calcular la CO2 esperada y hay varias tablas de compensación. Cualquiera que ustedes imaginen la diferencia que puede llegar a ver. Yo les puedo dar acá varias, para trastornos respiratorios hay otras, para alcalosis hay otras, otro docente les puede dar otra, hay muchas, hay varias, no hay ninguna mejor que la otra, son diferentes. Y a lo que yo decía, si yo le di la tabla, pero lo ustedes no entienden cómo funciona, es lo mismo. Tienen que entender muy bien cómo se funciona. ¿Cuál es la CO2? Hay un micrófono que está haciendo ruido, no sé. No ruido, hay ruido de fondo en alguna habitación. O una ventana, no sé.
Bueno, la CO2, bien, ¿cómo es la CO2 esperada? Varios cálculos. 1,5 por el bicarbonato, más, más 8, más menos 2. Media rara la fórmula, por eso le digo, no hace falta estudiarla de memoria. Quizás para el examen la tenga que tener, pero si yo le doy la fórmula y no entienden cómo funciona, con esta fórmula no hacen nada. Si ustedes entienden que tienen que buscar la CO2 esperada, cualquier fórmula que agarren la van a saber usar. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, bicarbonato de 16. Si yo tengo un bicarbonato de 16, ¿cuál va a ser la CO2 que yo esperaría tener del paciente? Entonces, lo hago 1,5 por 16 más 8 más menos 2. O sea, esto me da 32. Por lo tanto, la CO2 del paciente va a estar entre 30 y 34, más menos 2. ¿Sí? Si el paciente tiene la CO2 entre 30 y 34 con un bicarbonato de 16, va a tener una acidosis metabólica compensada. ¿Sí? Y va a estar con un pH de 7,32, obviamente ácido, pero no tanto. El límite de compensación es una CO2 de 10. ¿Se acuerdan que recién estaban diciendo ustedes también que la parte respiratoria tiene que tener algún límite? Yo en algún momento empiezo a agotarme o ya no puedo respirar más rápido. Entonces, el límite de compensación es una CO2 de 10. Difícilmente pueda bajar la CO2 más de 10. No lo llevo a ventilar mecánicamente para hacer esto. Otra banda de confiabilidad, ¿qué es esto? Otras fórmulas. La CO2 esperada puede ser el bicarbonato más 15. ¿Sí? Acuérdense, si partimos el ejemplo de 16, más 15, 31. Esto es más o menos como lo habíamos dicho de ahí. Otra, los dos últimos dígitos del pH. Para un bicarbonato de 16, por la fórmula, nos había dado un pH de 7,32. Si yo digo los dos últimos dígitos del pH, bicarbonato de 16, pH 7,32, tengo una CO2 de 32. Sí, está perfecto, está compensado. Son distintas bandas de confiabilidad, distintas fórmulas que dan exactamente lo mismo. ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. No entiendo qué pasa si el valor esperado que yo calculo no me coincide con el de la gasometría. ¿Qué significa de la ¿Qué PCO2? significa? Bien, bien. ¿Qué significa? Que en vez de tener un pH de 7,32, si no llega, vos vas a tener una CO2 un poco más elevada, porque no llega a ventilar ahí, y en vez de ponerle en 30 como tiene que estar, la vas a tener en, no sé, 38. ¿Sí? Entonces, Ok, vas a tener un pH más bajo. En vez de 7,32, te va a estar dando un pH de 7,25. Hablo en el aire, no hice las cuentas. ok. Entonces va a estar más ácido, no llega a compensar este trastorno. Y ahí tenemos que ver, ¿sí? Ya es para otro tema, si hay otro trastorno asociado, que además de una acidosis metabólica tengo otros trastornos, esto lo puedo ver, ¿bien? Lo Sí, puedo analizar. No, mira, no es solamente una acidosis metabólica, tiene una acidosis metabólica más otro trastorno. Por ejemplo, las pancreatitis cursan con varios trastornos juntos. Pero acá, por ejemplo, ¿para qué me va a servir? Dijimos una compensación respiratoria. ¿Cuánto tiempo vos podés estar ventilando para una CO2 de 10 miligramos, de 10 milímetros de mercurio? Vas a estar hecha una locomotora un tiempo y después te vas a empezar a agotar. claro. Entonces, si yo no soluciono la causa, yo voy a ir viendo que este pH se me va a estar yendo. ¿Por qué? Porque va a estar empezando a aumentar el CO2. ¿Y esto cómo lo puedo ver? Y yo voy a tener un correlato clínico. Yo voy a ver que el paciente va a empezar a estar agotado, va a empezar a tener fatiga respiratoria. Al principio, si es un chico de 20 años, va a estar respirando perfecto. Pero si yo no lo trato, a las 2 horas que esté respirando como una locomotora, se va a empezar a cansar, se va a empezar a deteriorar, porque no va a llegar a respirar a ese ritmo y el pH va a empezar a empeorar más. Ok, ¿Bien? sí, sí. ¿Quedó Gracias. más o menos claro? Sí, Manifestaciones clínicas, neurológicas, la primera que estamos viendo. Hiperventilación, estupor y coma,
Riesgo de muerte, obviamente, el riesgo, de hecho después lo van a ver los pH limítrofes con la vida, ¿sí? Un pH menor a 6,80 es casi limítrofe con la vida. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cardiovasculares, ¿sí? La acidosis me trae una disminución de la contractilidad miocárdica, vasodilatación arterial y venoconstricción, si el paciente va a estar chocado o no, pero es una de las manifestaciones que puede tener. FB, menor respuesta a inotrópicos. Yo tengo un paciente con inotrópicos, y si sigue estando acidótico hasta que yo no resuelva esa acidosis, no va a tener, no van a ser efectivos los inotrópicos, por ejemplo. O el paciente va a estar con arritmias o con riesgo de arritmias si yo no corrijo eso rápidamente. ¿Qué es lo que tengo que corregir rápidamente? Este pH. ¿Sí? Después corregir el tema. Eso lo vamos a ver un poquito después en el tratamiento. Hematológicas, leucocitosis e hipercalemia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora la vamos a complicar, pero hay que entenderla. Después con un grafiquito, con unas columnas que tenemos ahora, va a ser más fácil entender el tema. Esto lo tienen que interpretar. No hay forma de estudiarlo de memoria. Si lo estudian de memoria, les apuesto, en 15 minutos se lo vuelvo a preguntar y no entienden nada. Anión restante. ¿Qué es esto del anión restante? Me está diciendo que me orienta a qué ácido, a la causa de la acidosis metabólica, dividiendo el agua en dos. Anión restante sería un anión no medible, que está aumentando. O sea, no es lo mismo que yo gane ácido que pierda bicarbonato. ¿Estoy claro? Con una acidosis metabólica. Yo tengo un trastorno renal que pierdo bicarbonato, tengo una diarrea, tengo una pancreatitis que pierdo bicarbonato, me genera una acidosis metabólica, ¿sí? Pero no estoy ganando ningún ácido, estoy perdiendo bicarbonato por el intestino. Es totalmente distinto a que el riñón deje de eliminar protones y empiece a ganar, no sé, deje de eliminar algún ácido que elimina el riñón. Entonces gano ese ácido. Las causas son totalmente diferentes. En una gano ácido y en otra pierdo bicarbonato. ¿Bien? El anión restante es, yo voy por la fórmula, miren acá, esta es la fórmula de electroneutralidad. Que yo tengo las cargas positivas y negativas. La diferencia es la que yo no puedo medir. Es anión restante o aniones no medibles. No es otra cosa que eso. Ahora en el próximo gráfico lo van a entender mejor. ¿Bien? Yo tengo como carga positiva sodio y potasio, como principal carga positiva. Las cargas positivas tienen que ser iguales a las negativas. Entonces, el sodio y el potasio tiene que ser igual al cloro más el bicarbonato más este anión restante. Ahora vamos a ver unas columnas, ¿sí? La suma de todo esto tiene que ser neutra, o sea, las cargas positivas tienen que ser iguales a las negativas. Entonces, yo puedo medir el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Lo que no puedo medir se llama restante. ¿Bien? En el gráfico lo van a entender mejor. Este valor normal está entre 12 más menos 4. Vamos acá, a lo normal, el gráfico que yo le decía. Acá no está expresado el potasio por su valor tan chiquito, pero esta es un paciente normal. Yo tengo las cargas positivas, que serían sodio, acá le tengo que agregar más potasio, tiene que haber acá un cosito chiquitito de 4. Sodio, las cargas positivas tienen que ser iguales a las cargas negativas. Pero fíjense que las cargas negativas están compuestas por el cloro, el bicarbonato y otras cargas negativas. Por ejemplo, las proteínas, principalmente la albúmina, tienen carga negativa. ¿Sí? Y yo no miro qué concentración tengo de proteínas, qué concentración tengo de albúmina. Eso lo tengo como un paquete que me funciona todo junto. Por eso lo llamo restante. Si yo tengo una cetoacidosis diabética, los ácidos que generan esa acidosis están adentro de esta bolsa.
Si yo tengo ácido láctico, es un ácido, está dentro de esta bolsa. Yo tengo un paciente con una falla renal aguda o crónica y me está aumentando ácidos fosfóricos, ¿sí? O sulfatos, ese tipo de ácidos están adentro de esta bolsa. ¿Bien? Entonces, normalmente esta bolsa tiene que estar en 12 más menos 4. Cuando varía, ahí es lo que voy a analizar ahora. Si varía o no para ver la acidosis metabólica. ¿Está claro el concepto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos dos. O que puede aumentar el anión restante, o que o puedo perder cloro. Perdón, no puedo perder bicarbonato. ¿Sí? Son las dos variables que dijimos. Si gano anión restante, a cualquiera causa, cetoacético, que sería una cetoacidosis diabética, ácido láctico, fosfato en una causa renal, aumenta el anión restante. Tengo un montón de cetoacidosis diabética, un montón de cetoácidos. En vez de 10, tengo 20. Si yo lo mediría, tengo 10 de ácido acético más. Y el bicarbonato se fue perdiendo para poder mantener esta electroneutralidad y el pH. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Esto se llama acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Hago esta cuenta y esta cuenta me va a dar cualquier cosa, me va a dar un anión GAP mucho más elevado. ¿Sí? Y el bicarbonato obviamente va a estar descendido por definición, para tamponar esto. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Que yo pierda bicarbonato y que no gane ácido. Lo pierdo por diarrea, pancreatitis. Hay causas renales de pérdida de bicarbonato. ¿Sí? Estoy perdiendo bicarbonato. Entonces el bicarbonato, en vez de estar en 25, va a estar en 15. ¿El anión GAP va a estar aumentado? ¿Va a estar modificado? No. Va a estar normal porque no hubo ninguna ganancia ni pérdida de ácido láctico, acetacético, no tuvo nada que ver con todas estas variables. Fue otro componente. Entonces, ¿cómo tampono esto para mantener la electroneutralidad? Con la otra variable que tengo, que principalmente lo va a hacer el riñón, con cloro. Esta variable que no la habían nombrado hasta ahora porque no había entrado en juego. El cloro, para mantener la electroneutralidad, va a aumentar el cloro. Entonces, pierdo bicarbonato, anión GAP normal, y el cloro va a estar aumentado para mantener estas dos columnas iguales. Ahí veo cara rara, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo es que aumenta el cloro? O sea, aumenta la reabsorción a nivel renal. ¿Es para mantener la electroneutralidad? Sí, perfecto. Sí, Ok. sí. Sí, sí, sí. Para mantener esta electroneutralidad. Bien. Entonces, acá tengo otro nombre. Esta, acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica. Y la otra, acidosis metabólica con anión GAP aumentado o normoclorémica. ¿Sí? Si yo esto no lo razono, estos nombres los mezclo en 10 segundos. Pero si yo los razono, puedo hacer el diagnóstico bien claro. Dame la fórmula anión GAP que no me lo acuerdo. Ese está perfecto y esto lo analizo perfecto y lo analizo bárbaro. ¿Sí? Con eso claro, el resto es accesorio. Pero esto es lo que tiene que estar claro. ¿Cómo funciona esto y esto? Detalle mínimo para que tengan en cuenta. No es tan importante en clínica, pero sí fuese en algunos casos. Dijimos que el anión restante, uno de los componentes del anión restante son las proteínas. La carga neutra de las proteínas, principalmente la albúmina. Por lo tanto, si yo tengo un trastorno en la albúmina, una hipoalbuminemia, voy a tener una baja de descarga de este anión restante. ¿Sí? Entonces, según proteínas y albúmina,
hay una corrección de anión restante. Si yo tengo un trastorno severo de la albúmina, tengo que corregir en mi cálculo esperado el anión GAP, lo tengo que corregir por la albúmina. Y el pH, por otras situaciones, también tengo que corregir un poquito el anión GAP. No lo van a usar ustedes, ¿sí? Pero tengan en cuenta que eso, a veces tengo que hacer algunas correcciones, en casos importantes. Causa de acidosis metabólica. La dividimos en dos. Normoclorémicas, o sea, ganancias de anión GAP, o sea, algo estoy ganando, estoy generando ácido por algún lado, o normoclorémica, perdón, o hiperclorémica, GAP normal. Acá principalmente estoy tirando cloro por algún lado o algún otro trastorno, pero no estoy ganando un ácido. ¿Sí? Ya con esto me divide la causa. O sea, ya solamente ver el diagnóstico, cómo está el cloro y el anión GAP, yo voy a pensar en un tipo de causa o en otro tipo de causa. GAP elevado. Bueno, ¿qué causa el aumento en el GAP? Cetoacidosis, ya sea por inanición, alcoholismo o diabetes. Y esta ganancia, ¿el GAP cuál es? El cetoácido. Acidosis láctica, ¿el GAP cuál es? El ácido láctico. Si yo mido el ácido láctico, que es medible, listo, estoy confirmando, tengo una acidosis metabólica con un láctico elevado. Tengo una acidosis metabólica con cuerpos cetónicos positivos. Perfecto. ¿Sí? Confirmo más el diagnóstico que viene por ese lado. Una insuficiencia renal, también por falta de eliminación de los ácidos normales. No elimina la carga ácida diaria, aumenta esa carga ácida, fosfatos y ácidos raros, me hace una acidosis metabólica. Y acá voy a tener intoxicaciones, metanol, etilenglicol, salicilatos, paraldehídos. ¿Por qué todo esto? Porque se transforman en alcohol, pero se transforman en ciertos ácidos. Estos alcoholes, principalmente estas moléculas, su metabolismo se metabolizan en sustancias ácidas. Entonces me ayuda para el diagnóstico o para el tratamiento. Si yo tengo una intoxicación que sé que es por esto, tengo que tratar esa acidosis metabólica de alguna determinada manera. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Este cuadro listo y prácticamente termina, porque después lo que vamos a ver va a ser un poquito en detalle en cada uno, cómo ir guiando. Pero esto es lo que yo tengo que tener en la cabeza. Después lo voy a tener que razonar y tratar de confirmar. ¿Cómo confirmo si una cetoacidosis? ¿Cómo confirmo si es un algo láctico? ¿Cómo confirmo algo renal? ¿Cómo es un poquito más la parte renal? Pero el concepto me tiene que salir de acá, lo grueso del paciente. Después voy a focalizar el detalle. GAP normal o hiperclorémica. Lo divido. Renal y no renal. No renal. Diarrea, fístula pancreática, desviación ureteral. Esta es un poco más complicada, pero una fístula pancreática o una diarrea es una causa de acidosis metabólica, principalmente por pérdida de bicarbonato. ¿Sí? La desviación ureteral es un poco diferente, creo que fue lo que hemos explicado, que es por una ganancia de cloro, una reabsorción del cloro urinario a nivel intestinal. Esto es una piénsenlo, desviación ureteral. Estoy metiendo el uréter adentro del intestino. Entonces el cloro que tiene que salir por orina es absorbido por el intestino. Entonces me aumenta el cloro. ¿Sí? Bueno, ¿es eso o nada? El paciente se puede hacer lo que se puede hacer. O hiperalimentación, que esto es raro también por ganancia de cloro. Renal, insuficiencia renal terminal. Acá vemos que la parte renal me puede dar tanto una variable como otra variable. ¿No? Insuficiencia renal me puede dar cualquiera de las dos. Y acidosis tubulares, proximal, distal, que después podemos ver un chiquito más cómo diferirlas. Pero tengo un montón de clínicas que yo tengo que ir viendo. ¿Pido un montón de laboratorios para discriminar a un paciente con todo esto? No. El laboratorio lo pienso cuando yo ya tengo acá orientado el paciente. Todas estas cosas son principalmente clínicas.
Si yo si tiene algo renal, también tiene que venir de la clínica. Descargo todo esto, veo la función renal, es un paciente con una función renal alterada, listo, yo creo que tiene una acidosis metabólica de causa renal, empiezo a analizar un poco más la parte renal de ese paciente, habiendo descartado el resto. Gas elevado, norma clorémica, cetoacidosis. La cetoacidosis, acuérdense, por aumento del cuerpo cetónico. Aumenta la glucosa, ya sea por inanición, que también lo puede dar, o por un déficit de insulina en la diabetes. Tengo un trastorno del metabolismo de la glucosa, y los ácidos grasos, por medio de la lipasa, se me va a dar acetoacetato e hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos me van a generar la acidosis metabólica. ¿Bien? ¿Cómo trato la acidosis? Tengo que tratar la cetoacidosis diabética, no la acidosis, tengo que tratar la causa, tengo que hacer bajar los cuerpos cetónicos, tratando la acidosis metabólica, tratando la cetoacidosis diabética. ¿Estamos? Siempre en estos trastornos, la solución va a estar principalmente en resolver la patología de base, que me está aumentando los ácidos o perdiendo el bicarbonato. Distintas cosas. ¿Sí? Disculpe, doctor. No sé si soy solo yo, pero no veo más la presentación. ¿Cómo? Que no estoy viendo la presentación, pero no sé si soy solo yo. Yo sí Pero la de repente veo. se fue. No sé Bueno, los demás. Fíjate que sigan. aparecen dos Sergio Marisi. En el otro aparece la cámara. Exacto. No, bueno, listo, ahí me fijo. Perdón, no quería interrumpir. Pensé que por ahí no se pasaba. No. Ahí en participantes vas a tener que yo estoy dos veces. Una con mi hermosa cara y la otra con la presentación. La presentación la hicimos chiquita para poder ver las cámaras para que yo pueda ver las cámaras del resto. No, sí, la venía viendo perfecto. Ahora se fue, pero no importa. Sigan y... Si no, salí y entrá de nuevo. A mí recién se me cortó y volví a entrar y listo. Por ahí se Bien. te arregla eso. Buscame que debo estar por ahí. Gracias, pruebo eso. Cetoacidosis, ¿sí? Diabética por inanición o por alcoholismo, diferentes causas de cetoacidosis, ¿sí? Busco alguna de estas cosas. La acidosis láctica, por aumento de ácido láctico. El ácido láctico se genera principalmente en situaciones de anaerobiosis, ¿sí? Por metabolismo de la glucosa, en anaerobiosis genera el piruvato, en vez de ir a la mitocondria o metabolismo aeróbico, en anaerobiosis, en el citoplasma es procesado el piruvato, en vez de entrar a la mitocondria, en el citoplasma es procesado a lactato. Da menos energía, pero yo lo puedo manejar en hipoxia, ¿sí? Acá tengo de acidosis láctica dos causas que la puedo diferenciar. La principal causa de acidosis láctica, por lejos, es la hipoxia, ¿sí? Yo estoy procesando glucosa en anaerobiosis, genero ácido láctico de causa hipóxica. Cualquier causa que me está dando shock al paciente o hipoxia. Una hipoxia grave, anemia severa, hipotensión, intoxicación por CO2, hipoxia tisular, ya sea por una obstrucción arterial aguda. ¿Bien? Diferentes causas. Esto es clínico. Estas son diferentes cosas que yo tengo que ir pensando en caso de una acidosis láctica. O al revés, yo tengo un paciente con alguna de estas cosas y yo tengo que ver también, puedo evaluar la gravedad si el paciente se me está poniendo acidótico o no. Por ejemplo, un paciente con una obstrucción arterial. Está obstruida la femoral y no es lo mismo si el paciente me está haciendo una acidosis láctica por eso, no. Me cambia totalmente la gravedad de esa situación actual. Uno va a ser una urgencia y el otro no. ¿Estoy claro? Sí. Y acá tengo otras causas más raras de acidosis láctica. Intoxicación por etanol, metanol, sí, acá estamos diciendo, ¿no? Que estos alcoholes también generan ácido láctico en su metabolismo, en la parte de su metabolización. Insuficiencia renal. Lo tenemos de las dos formas.
anión restante elevado, normoclorémica, disminuye la excreción del ácido por una disminución de la producción de amoníaco, perdón, de amonio. Si disminuye la excreción de amonio, acuérdense que el protón yo no lo estoy eliminando, por lo tanto lo acumulo. O retenciones de ácidos no medibles, como dijimos, sulfato, fosfato. Cualquiera de estas causas me va a dar una acidosis metabólica GAP elevado normoclorémica. Pero estoy en contexto, obviamente, de un paciente con una falla renal que la estoy viendo. Y en insuficiencia renal terminal también se puede dar hiperclorémica, porque no solamente retengo sodio, sino que el sodio lo retengo como cloruro de sodio. Se retiene el sodio y se retiene el cloro. Entonces tengo hipercloremia. ¿Bien? No hace falta hacer un medio interno para evaluar que un paciente tenga insuficiencia renal terminal. Ya la clínica me va a venir, pero me va a hablar de la gravedad del paciente también, o de la progresión del paciente. Otras causas que dijimos, intoxicaciones por metanol, etilenglicol, salicilatos. Se acumulan ácidos. Bien, acá se acumula formaldehído, que se acumula ácido fórmico en el metanol. Es un ácido, no importa. Y me va a dar GAP elevado. Etilenglicol, ¿sí? Ácido glicolítico del glicol. También se acumula ese ácido, no importa. Pero me va a hablar, en caso de una intoxicación, ¿sí? Me va a hablar de gravedad. Salicilatos. Salicilato y producción también me da ácido láctico. ¿Dudas? No. Perdieron el habla todos. Bueno, GAP normal, hiperclorémica. Puedo tener una acumulación de un ácido débil, que sería lo más difícil, o pérdida de bicarbonato, que es lo más fácil. La otra variante de acidosis metabólica que habíamos dicho. Recién dijimos GAP elevado, diferentes formas que yo, diferentes sustancias que me producen un GAP elevado, cetoacidosis, láctico, o intoxicaciones, la parte renal. Y esta es la otra variante, GAP normal o hiperclorémica para compensar. Bueno, acá tengo, si esto lo llegan a razonar, espectacular, y si no, déjenlo para ver después descansado. ¿Cómo hago para saber si esto está bien o no? Bueno, acá yo tengo que pierdo bicarbonato, gano anión GAP, gano cloro. ¿Cómo manejo esta relación a ver si está bien o no? ¿Cómo me manejo? La relación del bicarbonato con el anión GAP es 1 a 1. Si yo gano un anión GAP, pierdo un bicarbonato. Yo gano 10 anión GAP, pierdo 10 bicarbonatos. Si yo pierdo 10 bicarbonatos, gano 10 cloros. ¿Sí? Si esa relación no está, quiere decir que hay otra variable metida. Que está pasando otra cosa más. Esto lo pueden ver como resta, lo pueden ver como división. Si no lo entienden, de vuelta a lo mismo. Algunos lo ven como, esto es matemática, lo pueden tener como resta, lo pueden tener como división. El delta GAP, delta bicarbonato, es lo que les acabo de decir. ¿Qué es esto? Delta es la variación final menos inicial, ese es un delta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que varió el anión GAP sobre lo que varió el bicarbonato, valor normal valor normal igual a 1. Aumenta el bicarbonato, aumenta el anión GAP, disminuye el bicarbonato, en igual relación. Cuando esta relación se pierde, dijimos que es 1 a 1. Cuando esta relación se pierde, me fijo la puntita que habrá sido lo que pasó, y quiere decir que pasó eso. Valor menor a 1. Sugiere la presencia combinada de acidosis metabólica GAP aumentado por ganancia de ácido fijo más acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? El GAP aumentó el GAP, pero el bicarbonato bajó más de lo que aumentó el GAP.
O sea que otra causa me tiró el bicarbonato para abajo. ¿Sí? Entonces tengo otra acidosis metabólica, GAP normal y GAP elevado. No importa, no se haga mucho lío con esto, porque esto es para diagnosticar un trastorno mixto. Pero sí ténganlo en cuenta de que es una cuenta que yo puedo hacer porque puede aparecer alguna otra cosa. ¿Sí? ¿Es raro todo esto? No. En realidad, muchas veces los trastornos mixtos en pacientes graves o cuando avanza una enfermedad, empiezan a dar cosas. El paciente no tiene una cosa sola. A veces se van sumando las cosas. Un paciente con una cetoacidosis diabética que está deshidratado va a tener algún tipo de trastorno mixto. Una neumonía que está chocada va a tener algún tipo de trastorno mixto. Si es diabético y tiene una neumonía, va a tener algún trastorno mixto también. No voy a encontrar una cosa sola en ese paciente. ¿Sí? Y Y entonces, entonces, una pregunta, ¿en la práctica es más común que haya trastornos mixtos? O sea, todo esto es para el seguimiento, digamos, del paciente, hacer la relación. sí, sí, sin asustarte y sin entrarte en locura que siempre tenga que llegar a un diagnóstico exacto y preciso de cada cosa. ¿Mm? Además, vos podés agarrar al paciente en la mitad del tratamiento. Entonces, ya quizás tenés algún otro tipo de alteración o de corrección propia del tratamiento. ¿Mm? Se los explico como para que tengan una idea de, bueno, un paso más esto como sigo cuando se empiezan a sumar cosas, o cuando lo empiezo a leer, no, la cuenta no me da. Claro, puede no dar la cuenta porque aparecen estas cosas. ¿Sí? Sí. Valor mayor a 1 sugiere que el bicarbonato, ¿qué quiere decir? Que el bicarbonato está más alto de lo que tiene que estar. Aumentó el anión GAP, pero el bicarbonato está un poco más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que había una alcalosis metabólica previa. Esto partió con un bicarbonato más alto. Por ejemplo, una acidosis metabólica por contracción de volumen por un paciente que está deshidratado severo. Como lo vamos a ver en la próxima clase, la deshidratación, la hipovolemia, produce alcalosis metabólica. Y si la deshidratación es severa, el paciente va a empezar a generar ácido láctico, por hipovolemia, por hipoxia, por causa renal, porque se dejó de perfundir el riñón. Entonces un paciente que deja de tomar agua puede empezar a tener no solamente una alteración renal, sino si eso se empieza a aumentar con hipovolemia, tener algún tipo de trastorno mixto. No es el motivo de la clase de trastorno mixto, simplemente una presentación para que vean más o menos cómo se razona. Pero si esto lo tiene más o menos claro, ayuda a fines didácticos para comprender lo anterior como racional y cómo juega el bicarbonato y el anión GAP con el cloro. Van de la mano. Si sube uno, baja el otro. Si se fueron todos para distintos lados, bueno, hay varias cosas que están juntas. No es que hice todo mal. Acidosis no renal. GAP normal. Acuérdense que acá también tenemos causas renales y no renales. Las causas no renales, diarrea, fístula pancreática, derivaciones ureterales, como habíamos dicho, una causa media rara, o aporte de cloro por expansión y solución fisiológica, un paciente poliexpandido, o alimentación parenteral, que sería otra causa también un poco rara, que yo le agrego cloro al paciente aparte. Pero principalmente que tengo que tener intestino, ver páncreas, derivación ureteral, tengo que tener el antecedente quirúrgico del paciente, obviamente, o la patología que me esté pudiendo hacer alguna fístula por un CA, lo que sea. La diarrea la tengo que evaluar, una fístula en un paciente con pancreatitis me puede traer esto. ¿Estamos? Y esto es clínico, no hace falta que pida algún laboratorio, algún análisis para ver si el paciente tiene diarrea o no tiene diarrea. Tengo un paciente con una diarrea severa, bueno, le tengo que poner atención a esto. ¿Para qué le pido un medio interno si está con diarrea? Y para ver estas cosas, para ver también la magnitud si me está creciendo alguna otra cosa. El paciente me puede estar chocando por la diarrea por este tipo de cosas, por esta acidosis que puede tener. ¿Estoy claro? Sí. Bien. Acá, esta chica Lugo Cheneche está a 12 segundos de empezar a cabecear la pared así. ¿No? ¿Venís bien? Bueno, de parte renal,
¿sí? Lo mismo, yo no empiezo a estudiarlo por acá, empiezo por otro lado y llego como descarte, descartando las otras cosas, el problema está en el riñón. Una vez que llego, si el problema está en el riñón porque descarté clínicamente el resto de las cosas, empiezo a estudiar un poco mejor el riñón, pidiendo ionograma urinario y empiezo a ver el ionograma urinario completo cómo trabaja. Yo puedo tener, que no es la clase de esto obviamente, en el tubo distal y en el proximal. En el proximal yo puedo tener un defecto para la reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, pierdo bicarbonato, voy a tener un bicarbonato urinario alto, la excreción de bicarbonato va a ser alta también. ¿Sí? Y por otro mecanismo voy a tener un pH bajo en la orina. Pero después puedo tener un defecto primario en la acidificación de la orina, en un defecto en la secreción de protones, como habíamos dicho. Si yo no elimino o tengo un defecto en la eliminación de protones, también voy a estar en presencia de una acidosis metabólica, porque no estoy eliminando los protones. ¿Mm? Este bicarbonato lo puedo ver fácil, pido bicarbonato en la orina, y esto ahora vamos a ver cómo hacemos. Bien, y acá tenemos las otras causas también. Después vamos a ver otra variable para analizar la orina. Acidosis renal, insuficiencia renal terminal, como ya dijimos, por ganancia de sodio y cloro, acidosis tubular proximal, que es la tipo 2, o distales, que también las puedo dividir en hipocalémicas e hipercalémicas. Acá sí, para estudiar esto me voy a la tablita, lo busco. Pero yo no arranco estudiando el paciente viniendo a este cuadro y sabiendo a ver qué pH tiene que tener, qué potasio tiene que tener. Lo primero, llego al diagnóstico, tiene una acidosis metabólica, descarté las otras cosas, es de causa renal, vamos a ver el riñón cómo está funcionando, pido un laboratorio renal y ya con el laboratorio renal empiezo a diferir estas cosas. Esto es el último de las cosas. Y yo ya sé que tengo un paciente con una acidosis metabólica de causa renal, punto, lo tengo ahí. Hasta ya le pedí en consulta con el nefrólogo, le mandé nefrología porque ya descarté todo que esto es renal. ¿Bien? ¿Estamos? Para el diagnóstico diferencial puedo usar primero la parte renal que ya vimos, si es renal o no, que es más que nada clínico, y definir si existe o no hipercalemia en la orina. Esto me va a determinar las aguas como vimos recién, en base a esto, y otro es determinar la presencia o no de amonio urinario. Esto no lo vimos, lo vamos a ver ahora, pero también me está hablando de una falla renal. No solamente me confirma la falla renal, sino que me dice dónde está. Y es muy fácil de hacer. Como no estábamos conformes con el gap en la sangre, no estábamos contentos, queríamos más y nos gustó el gap en la sangre, también tenemos un gap en la orina. ¿Sí? Este gap en la orina funciona muy similar al gap que vimos en sangre. Entonces, si está alterado, nos va a decir que el riñón está fallando. Y si está normal, el riñón funciona bien. Pero si yo no entiendo cómo funciona el gap, no lo voy a poder medir. ¿Se acuerdan del protón, perdón, del amoníaco? ¿Sí? ¿Que habíamos dicho? Bueno. Cuando yo pierdo amoníaco o no pierdo amoníaco. El riñón está funcionando perfecto en una acidosis metabólica. Yo tengo una acidosis metabólica y el riñón funciona bien. Al riñón le está llegando un montón de protones. ¿Qué hace el riñón? Es una de las cosas. Lo une con amoníaco, forma amonio, radical amonio, que es el NH4, y lo elimino. Por lo tanto, si el riñón funciona bien, yo tendría que tener un aumento en la concentración de amonio en la orina, porque estoy eliminando todo este protón perfectamente. ¿Sí? Para mantener la electroneutralidad, este protón y este amonio se van junto con cloro. Pierdo una carga positiva del protón y junto con eso pierdo una negativa del cloro y mantengo la electroneutralidad. ¿Está claro?
Por lo tanto, acá, ¿qué me va a estar diciendo? Que el cloro en la orina va a tener que estar elevado. Yo el amoníaco, el amonio en la orina no lo puedo medir, pero puedo medir el cloro. Si yo tengo un cloro elevado en la orina, quiere decir que tengo un amonio elevado en la orina en una acidosis metabólica. Por lo tanto, el riñón está eliminando bien su carga ácida. No está por acá el tema. Capaz que está en otro lado del riñón, pero ya descarté uno de los mecanismos que habíamos visto antes de causa renal. ¿Sí? No está en el manejo de la acidificación renal el tema. ¿Está claro ese concepto? Si el riñón funciona bien, elimina protón. ¿Cómo elimina protón? Se los une al amoníaco. Y para mantener la electroneutralidad, va junto con el cloro. Cloruro de amonio. Tiro, cloro y amonio. ¿Sí? Sí. Yo el cloro en la orina lo puedo medir. Entonces estoy midiendo de manera indirecta si el riñón está tirando bien los protones o no. Por lo tanto, si el riñón funciona bien en una acidosis metabólica, yo voy a tener que tener un cloro elevado en la orina. ¿Cómo mido esto? Bueno, el cloro en la orina lo puedo medir. ¿Cuál es el valor normal? Y no sé cuál es el valor normal. Lo puedo ver, pero en realidad lo que hago para saber este cloro es el gap urinario, que es parecido al que vimos antes. La diferencia de carga tiene que dar levemente positivo o cero en la orina. ¿Qué es? Carga positiva menos carga negativa. Como el potasio en la orina sí es importante en su concentración, hago sodio más potasio menos cloro. ¿Qué es esta fórmula? Lo mismo que vimos antes, carga positiva menos carga negativa. Normalmente el riñón, yo ponía la mano en la pantalla, normalmente el riñón, esta carga me tiene que dar cero para ir manteniendo la electroneutralidad, o levemente positiva por otras cosas, no importa, pero me tiene que dar cero. En una acidosis metabólica yo pierdo más cloro porque pierdo más protón, porque lo uno con el amoníaco y me lleva el cloro de la mano. Si aumento el cloro urinario, esto tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, si el riñón funciona bien, yo espero que el gas urinario en una acidosis metabólica sea negativo. Bien. En cambio, si el valor me da 0, que entre comillas sería el valor normal, no está bien, por más que esté en el rango de normalidad que me puede decir el laboratorio, entre paréntesis el valor está normal. No, porque acá el valor tendría que ser positivo, porque yo tendría que estar lleno de cloro en la orina, y sin embargo no está lleno de cloro. ¿Por qué? Porque acá está el problema. Listo, usted tiene que estar tirando cloro y no lo está tirando. Acá está, tengo un problema riñón en la parte de eliminación de cargas ácidas en el riñón. Que es un tipo de acidosis tubular. Definí causa renal de la acidosis y el tipo de acidosis tubular que tiene. Simplemente con un ionograma urinario. A su vez, esto me va a traer también el pH y el potasio, y con esto, solamente con este ionograma, puedo inferir también las otras acidosis tubulares de causa renal que vimos antes. ¿Se entendió esto? Sí. Es lo que yo decía antes. Si esta fórmula ustedes la ven sola, la tienen en un papel y no saben cómo funciona, no tiene ningún sentido. Tienen que entender cuál es el mecanismo para después sí poderla razonar. Se van quedando mudos, van perdiendo el habla. Bueno, y acá tengo algunos algoritmos que estábamos viendo. Ya estamos terminando, no se preocupen. Acidosis metabólica con GAP normal. Hiperclorémica. Catión restante urinario. Si es negativo, si es negativo, ¿sí? Tengo una acidificación normal de riñón. Me dice dos cosas. Primero, que no es el riñón. El riñón, mira, acá el tema no está en el riñón, busca una causa extrarrenal, diarreas o fístulas, o tengo una acidosis tubular renal proximal, porque el tema no está en acidificación, sino que estoy perdiendo bicarbonato por el riñón. ¿Sí?
pero tengo que tener una insuficiencia renal de base ya del paciente clínicamente. Urea, creatinina elevada, ya tengo un paciente con insuficiencia renal y con este cation restante me va a decir qué tipo de acidosis tubular, por ejemplo, tiene. Y si es positivo, bien, ya tengo un cation restante urinario positivo. Perfecto, ya sé que estoy acidificando mal. Listo. Y después veo, en base al pH, voy definiendo qué tipo de acidosis tubular tiene. Esta es la más común, la tipo 1 clásica. Otra, potasio alto con hipercalemia, ¿sí? Normal. También lo mismo, si es negativo, busco una causa extrarrenal. Y si es positivo, con hipercalemia, acá lo principal a descartar son alteraciones en aldosterona. No va a estar el riñón acá. Tengo alteraciones en aldosterona. ¿Sí? La mido y voy a tener déficit de aldosterona, insuficiencia suprarrenal, déficit de resistencia a la aldosterona. Obviamente que este paciente también va a tener otra clínica acompañante. Yo no sospecho que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal porque me viene con una acidosis metabólica. Me va a tener un montón de otras clínicas. Que lo habrán visto en endocrino. Estas son causas en endocrino que habrán visto alguna u otra. ¿Sí? Y esta es toda una clínica acompañante que tiene el paciente. Pero este tipo de patologías en realidad yo las tengo que razonar al revés. Tengo un paciente con estas patologías, ojo, que no me esté trayendo algún tema en el medio interno. ¿Sí? O también me habla de gravedad de esta patología en la evolución. ¿Sí? Ah, esta no, olvídense. ¿Sí? GAP osmolar, no. Era para intoxicaciones, que no la tienen ustedes, está tachada para ver. Bueno, caso 10. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Paciente de 17 años, de sexo femenino, diabética, ingresa a la guardia por 24 horas de vómitos, taquipneica, obnubilada. Tiene un pH de 7,15, PCO2 de 15 milímetros de mercurio, bicarbonato de 5 miliequivalentes litro, glucemia de 4, sodio 140 y cloruro de 105. Bien. Hacemos lo primero para ver si está bien hecha la cuenta. Esto de coherente viene porque ahora se mide directamente todo esto. ¿Sí? Lo habrán visto en fisio. Ahora se mide directamente y listo. Antes se sacaba estos valores por curvas. Se los llevaba a una tabla. Se pedían algunos y otros iban a una tabla y uno miraba en la tabla y decía esos valores. Entonces se hacía esto de la coherencia para tratar de evitar ese tipo de error. Ahora lo calculo en la máquina directamente. Bueno, ¿qué tengo? Acidosis metabólica, a ver, acidosis, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. ¿Bien? Vamos de un paso. Acidosis metabólica. Calculo el anión GAP y tengo 140 menos cloro más bicarbonato. ¿Dónde está el cloro? Cloro más bicarbonato. Tengo un GAP de 30. Acidosis metabólica, GAP elevado. Perfecto. ¿Sí? Vamos por paso. ¿Trastorno simple o no? O sea, ¿está compensado esto o no? ¿Cómo tengo que calcular? Si yo sé que tengo una acidosis metabólica, la compensación va a ser disminución de la CO2. Bueno, usen la fórmula que quieran para la CO2 esperada. A mí me gusta la de los dígitos del pH. ¿Sí? Los dígitos del pH 7,15. ¿Dónde está? pH 7,15, cercano, CO2 de 15 y CO2 de 15. Perfecto. Acá usaron otra fórmula igual. ¿Bien? Bueno. ¿Normoclorémica o no? ¿El cloro está normal? Sí. ¿Sí?
Y acá tengo distintas opciones para verlo que no vienen al caso. Pero tengo una acidosis metabólica, GAP elevado, con un trastorno simple. Ya está. ¿Y qué puede ser? Bien, me viene esta paciente así, con acidosis metabólica. Perfecto. ¿Qué es? ¿Renal? ¿O qué hago con esta paciente? Me viene una paciente con vómitos, taquipnea y obnubilada, 17 años. Y hay que ver si está deshidratada, los signos vitales, si tiene signos de deshidratación. De deshidratación. No tiene signo de deshidratación. ¿Por qué pensás en deshidratación? No, por los vómitos, porque tiene una alteración del sensorio también. Bien, perfecto, 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 bien, bien. O sea, pienso en pérdida de bicarbonato por los vómitos. Igualmente los vómitos los vamos a ver en la próxima clase. Ok. Los vómitos en realidad me hacen perder más ácido y me llevan a una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Sí, La claro. diarrea me hace perder bicarbonato. El vómito me hace perder ácido y ganar glucosis, termina siendo una alcalosis metabólica. ¿Sí? Lo mismo que una sonda nasogástrica. Bien, ¿qué hacemos con esta señorita? Bueno, me olvidé, Igual ella no es está mal, diabética, puede no tener... está mal, está bien el razonamiento, ¿eh? Te fuiste por ese lado y ves eso, está perfecto, también lo tengo que ver. Está chocada, está hipotensa, pasó algo, perfecto, lo tengo que ver. ¿Sí? 17 años puede tener ¿cómo es? Un embarazo ectópico, complicado. ¿Sí? Que la paciente esté choqueada por eso. Si me viene una paciente choqueada, anémica, con 17 años, una de las primeras causas que tengo que descartar es la ruptura de un embarazo ectópico. ¿Bien? La chica ni se va a enterar. ¿Qué más? Puede ser una cetoacidosis diabética como complicación de la diabetes, que siendo joven por ahí es diabetes de tipo 1 y es la complicación más frecuente. Por ahí se olvidó Y de ponerse adolescente. la insulina bien. Adolescente, perfecto. ¿Y cómo sigo con este paciente? ¿Qué le hago? Sospecho esto. Bien, ¿qué hago con esto? Le administro insulina. ¿Cómo? Le administro insulina. No, está bien, pero yo no sé si es una cetoacidosis diabética o no. ¿Cómo la confirmo? ¿Se pueden medir los cuerpos cetónicos? De manera directa e indirecta. De manera indirecta vos En- podés pedir positivo o negativo. Cuerpos cetónicos positivos. Listo. Normalmente no hay. Si te da positivo es porque es eso. Con una glucemia elevada, acidosis, acidosis, GAP elevado, cuerpos cetónicos positivos. ¿Sí? sí. ¿Cómo la trato? No sé si lo vieron en el endocrino o no. Trato la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Sí. No lo van a ver ustedes, no lo van a usar, porque yo puedo pensar, si es una acidosis metabólica y le falta bicarbonato, yo le doy bicarbonato y resuelvo el tema. ¿O no? En el primer cajón del carro de paro tengo bicarbonato. Si me está faltando bicarbonato, ¿por qué no le meto el sachet que tengo en el primer cajón? ¿Sí? Dos cosas. Primero, piensen en un paciente chocado, que está con una hemorragia y tiene una acidosis láctica por hipovolemia. Yo le pongo un sachet de bicarbonato. ¿Lo voy a corregir o qué va a pasar? ¿Quién se No, anima a porque no pensar? estarías tratando la patología de base, en este caso la hemorragia. Igual en esta Exacto, paciente tendrías que tratar la diabetes, que es la patología de base, para que recién se reponga con el tratamiento. exactamente, exactamente. ¿Sí? Y así se trata la acidosis metabólica.
En casos muy especiales y muy controvertidos, y si leen de 10 lugares van a tener 15 definiciones distintas, y si leen en distintos tiempos van a tener más definiciones, ¿en qué casos especiales yo doy bicarbonato? En realidad, como concepto, es en extremos de la acidosis metabólica. Algunos lo manejan con el bicarbonato y otros en base al bicarbonato, menor de 8 dicen algunos, menor de 6 dicen otros, por otro lo manejan en relación al pH. pH menor a 7,10 doy bicarbonato, pH menor a 6,9 doy bicarbonato. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando yo doy bicarbonato? Me trae un montón de... Estoy aportando sodio, estoy trayendo alteraciones con el potasio. Tengan en cuenta que la acidosis metabólica puse con hipercalemia. Yo tengo un potasio alto, ¿sí? Entonces a veces yo tengo arritmias, como dijimos antes, por acidosis y por hipercalemia. El bicarbonato me va a bajar esa hipercalemia. Pero tiene dos cosas. Una, que no trate la patología de base, o sea que cuando el bicarbonato se vaya, se consuma, porque me lo va a estar consumiendo para tamponar todo esto, la patología va a seguir, el ácido láctico o la cetoacidosis va a seguir. Y el bicarbonato en sangre dura aproximadamente media hora. O sea que en caso extremo, yo lo puedo dar, puede ser un bicarbonato menor a 8, pH menor a 7,10, hay distintas teorías, distintas teorías no, distintas reglas, guías, pero el concepto básico es ese. Yo lo doy, pero como puente hasta que el paciente se estabilice, o como puente para sacar al paciente de esta zona de riesgo y sigo tratando la patología de base. Y en el 6,9 de pH, yo cado. Bueno, le puedo dar un poquito de bicarbonato para sacarlo de este 6,9, mientras tanto lo voy transfundiendo y lo voy expandiendo. O al revés, lo empiezo a expandir, lo empiezo a transfundir. Si tiene respuesta y va mejorando el pH, bueno, perfecto. Si la respuesta es lenta por la causa que sea, bueno, voy viendo algunas otras cosas. ¿Sí? Si a su vez el paciente es un paciente renal donde yo tengo una hipercalemia severa, bueno, capaz que no tengo 2 horas para tratar y lo dejo con un potasio por las nubes. Yo tengo que resolver esto un poco más rápido mientras que voy tratando la patología de base. Pero son los casos extremos. Y como última circunstancia, la diálisis. Yo hago un baño con bicarbonato y lo resuelvo el paciente. No le resuelvo la patología de base a menos que sea un paciente renal crónico. Pero lo puedo sacar ese episodio agudo. ¿Es el tratamiento primario? No. No, lo mismo que el bicarbonato. No, es el tratamiento de rescate. Yo primero tengo que haber identificado la causa y tratar la enfermedad de base. Así haga el tratamiento de rescate, tengo que manejar la patología de base. Si es por pérdida de bicarbonato renal, le daré pastillas de bicarbonato al paciente. Ambulatorio, por consultorio, lo que sea. ¿Me explicó? El paciente lo voy siguiendo y va tomando siempre su pastilla de bicarbonato. Porque tiene una patología renal que pierde bicarbonato. Listo. Bien. ¿Dudas? No. Me habían pedido dar ahora también alcalosis metabólica, pero entenderán con sus cabezas por qué no damos alcalosis metabólica y otros trastornos al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Ya es mucho. Ya mucho, ya mucho. Este es el tema más largo. El resto van a ser, en el mismo tiempo vamos a pasar 3, 4 trastornos juntos, pero son mucho más cortos. ¿Sí? Este es el más complejo, pero además, ya por la fisiopatología, entendiendo todo esto, el resto se razona mucho más fácil. Ya el manejo de anión GAP lo van a tener, esto vuélvanlo a ver. El manejo del cloro ya lo van a tener y listo, ya veo otras cosas, pero lo voy a entender mucho más rápido. Ok.